niveles óptimos de rendimiento solo son posibles si el equipo, los lugares de trabajo, los productos y los métodos de trabajo se diseñan en función de las posibilidades y limitaciones humanas, es decir, aplicando los principios de la ergonomía. Y a ver, cómo están vuestras empresas. El uno es, no se conoce acerca de la ergonomía y sus beneficios. No hay compromiso de la alta dirección, no se destinan recursos, no está asociada la ergonomía con los objetivos estratégicos de la empresa. El personal técnico profesional no posee conocimientos, ni se emplea personal especializado. No hay evaluación de puestos, no existen estadísticas de traumas musculoesqueléticos. No existe cumplimiento de la legislación. 2. Se utiliza la ergonomía de manera reactiva. Se realizan evaluaciones puntuales de puesto de trabajo ante reclamos o patologías. No existe gestión ni un programa formal. Se realizan acciones aisladas con poca interacción entre áreas. La alta dirección se interesa solo por los puestos críticos. Se destinan recursos escasos o solo a los que apuntan a resolver los problemas críticos. No se realiza el seguimiento de estadísticas, el cumplimiento de la legislación vigente es parcial. En la valoración 3 incorpora recién aquí el PEI, Programa de Ergonomía Integrado, ¿no? Pero es un PEI incipiente. Se conoce acerca de la ergonomía y sus beneficios, se tratan temas de ergonomía en comité de salud y seguridad, la alta dirección comienza a apoyar el desarrollo del PEI, se destinan recursos ante pedidos específicos y debidamente justificados. El PEI cuenta con especialistas internos, externos, se encuentran evaluados los puestos más críticos, comienzan a registrarse estadísticas y acá incorpora el tema de proyectos. Los proyectos nuevos aún no contemplan ergonomía en sus requisitos o condiciones. Y el 4, ya pasamos a un PEI avanzado. La ergonomía figura entre los objetivos estratégicos de la empresa. La alta y media dirección apoya y promueve el PEI. Obviamente se destinan recursos, existe la participación de los trabajadores, se cuenta con personal interno capacitado y entrenado y con el asesoramiento de especialistas en casos específicos. Todos los puestos se encuentran evaluados, existe un comité de ergonomía interdisciplinario que discute y aplica las recomendaciones, se cuenta con estadísticas, se realiza seguimiento, y bueno, la última parte se trabaja además sobre aspectos aún no legislados, como el gasto energético, nutrición, factores cognitivos, psicosociales y organizacionales. Se realiza ergonomía de concepción. Es la cátedra, el punto 4 es la cátedra de ergonomía, ¿no? A ver, ahora voy a realizar una valoración. Eh, yo creo que la mayoría está en un 2. ¿Me equivoqué? No, no. ¿Con los demás? No, también dos. Sí, el 2. Y Sí, el porque 2. acá el quiebre es el pay, ¿no? Es muy difícil llegar a tener un programa, ¿no? Entonces es claro, si el que tiene un pay seguramente tiene muchas más cosas también del 4, ¿no? Bien, procesos, ¿sí? Fíjense que ya estamos en el subsistema tecnológico diseño, ¿no? Vieron cómo venimos avanzando en cada subsistema. Ahora entremos a los procesos y su importancia, ¿no? Taiichi Ohno, ¿se acuerdan que ayer lo vimos como el padre de la calidad total, ¿no? El padre del toyotismo, ¿no? Identificó los primeros 6 tipos de desperdicio. Esta mirada tiende a optimizar los procesos y la calidad, reduciendo los desperdicios. 1. Trabajo repetido es desperdicio. 2.
Inventario que nadie usa ni precisa es desperdicio. Etapas inútiles en los procesos que no generan valor es desperdicio. Movimiento de gente que no genera valor es desperdicio. Personas y procesos ociosos es signo de desbalanceo y es desperdicio. Los bienes producidos para lo que no existe demanda es desperdicio. Estos son los 6 pilares del toyotismo, ¿no? El uno sería, la organización no contempla la interrelación y eficiencia de los procesos técnicos como así tampoco de los humanos. 2. El trabajo repetido y o reprocesos repercute en la seguridad y salud ocupacional. 2. Inventarios y depósitos atestados de materia prima e insumos que no se usan y presentan riesgo de accidente y enfermedades profesionales. 3. No se evalúan ni detectan las etapas inútiles de los procesos que no generan valor y a su vez aumentan los riesgos para la seguridad y salud. 4. No se evidencia un análisis de movimiento y traslación de trabajadores que no generan valor y son susceptibles de accidentes laborales y de fatiga. 5. Personas y procesos ociosos desbalanceados con factores de riesgo para la seguridad y salud ocupacional. 3. La organización definió un programa de actuación para migrar a una manufactura esbelta, que es lo que predica Taichi Ono. Se encuentra trabajando en los 5 puntos antes mencionados. Y el 4 sería ya una vez que lo lograron, no existen los reprocesos en ninguna de las actividades de la organización. Los inventarios y depósitos de materia prima e insumos están optimizados, organizados, ordenados y limpios. Los procesos cuentan con análisis de alta performance y con revisión periódica. Se cuenta con un análisis de movimientos controlados que minimizan el gasto de energía. Y el 5, los procesos y actividades poseen análisis de correcto balanceo. Quizás acá, bueno, acá claramente cuando nosotros conformamos los equipos interdisciplinarios, acá es importante la gente de procesos, la gente de ingeniería, la gente de métodos y tiempo, porque fíjense que habla de balanceo de líneas, habla de la gente logística, de inventarios, de movimientos de materiales, ¿no? Este es un punto, debe ser uno de los más interdisciplinarios que tiene todo el modelo por todos los puntos que cruza, ¿no? Bien, ¿tomaron nota? Sí. Muy bien. Automatización y robótica, ¿sí? La automatización y la robótica no son algo nuevo en los lugares de trabajo. Lo que está cambiando hoy en día es el ritmo de su evolución y su utilización ahí hay un error, es cada vez más no está mal, y su utilización en cada vez más situaciones. Los robots conocidos como cobots colaboran cada vez más con las personas y realizan tareas de manera plenamente autónoma. La robótica permite retirar a los trabajadores de situaciones peligrosas. Sin embargo, también preocupa cómo incidirá la interrelación hombre-máquina en su seguridad y salud ocupacional. La robótica y la inteligencia artificial pueden aliviar a los trabajadores de tareas repetitivas y estresantes susceptibles de provocar trastornos musculoesqueléticos o riesgos para la salud mental. Bien. Y veamos en qué situación se encuentran. 1. No cuenta directamente con sistemas automatizados robóticos, que podríamos decir que es un sistema artesanal. 2. Se cuenta con una matriz de implementación robótica colaborativa cobot y automatización en un grado incipiente, con solo una perspectiva y es la económica. Es decir, tengo una matriz de implementación de robótica, pero solamente mi perspectiva es económica, no es producir más. 3. Se cuenta con un programa avanzado de reconversión tecnológica
pero no se mide el rendimiento del sistema ni el impacto en el bienestar. La adopción de tecnologías nuevas también puede introducir riesgos disergonómicos a través de las nuevas interfaces humano-máquina y nuevos riesgos relacionados con la interacción humana con la inteligencia artificial y la robótica. Tengan en cuenta que creo que fue 2018, habrá sido 2019, en Volkswagen, Alemania, un robot aplastó a un trabajador de mantenimiento. Y eso generó toda una controversia porque primero había un vacío legal, porque como todo análisis de accidente, ahí hubo un problema de programación y hasta dónde la persona que programa es responsable de ese accidente y de esa muerte. Eh, ¿No? Es decir, y ahí comenzó a haber también todo un tratado a nivel mundial que de hecho en el 2020 llevó al Papa juntarse con los 5 grandes líderes tecnológicos del mundo para firmar un acuerdo que se llama de tecnoética, ¿no? Es decir, cuidado con la tecnología, ¿no? Que no genere más riesgos que beneficios, ¿no? Y el 4 se cuenta con la decisión estratégica de reconversión tecnológica basada no solo en el rendimiento del sistema, sino también en el bienestar. El orden de la incorporación de tecnología está sujeta a las evaluaciones de los equipos interdisciplinarios en cuanto a la criticidad y factores de riesgo no tolerables de seguridad y salud. Se cuenta con un programa de control de funcionamiento de sensores, interferencias electromagnéticas, aplicaciones, ciberseguridad. Se consulta, involucra y forman a los trabajadores en las estrategias para implementar tecnología en el lugar de trabajo. Consideremos que también la tecnología trajo nuevos riesgos, ¿no? Y en definitiva tenemos que incorporarlos y nos tenemos que formar a su vez como profesionales trabajadores para poder sentarnos, ¿sí? en una mesa y junto con programadores determinar y analizar esos factores de riesgo, ¿no? Porque la nueva tecnología trae sus riesgos. Pero bueno, un poco esto es la inserción de la mirada de la inclusión de la tecnología, de la robótica, no solo por un rendimiento, que son en el punto número, especialmente en el punto número 2, que es solo con la perspectiva económica de poder competir con China, que está muy bien que así sea, sino también que le agrega en la pregunta 3 y en la pregunta 4 el factor de decir, se puede tener esta perspectiva económica, pero incorporemos también el factor de seguridad, ¿sí? Me interesa, ¿cómo viene el promedio en este punto? Bajito, bajito. Uno. Upa. El tema para nuestras empresas es esto, que creo que lo hablamos ayer, ¿no? El tema de que es muy difícil la reconversión tecnológica en nuestro país, ¿no? Yo creo que si ellos pudieran, hubiera avanzado mucho más rápido, pero bueno, siempre con crisis económicas de por medio, pero bueno, lo importante es que nosotros también vayamos conformando una especie de mirada con respecto a la tecnología que ya está, ¿no? La industria 4.0 ya está entre nosotros. Que podamos tener en nuestras empresas 1 o 2, quédense tranquilos que en pocos años ya van a pasar a ser 3 y 4, ¿no? Porque es así la evolución. Pasó en la primera revolución industrial, en la segunda, en la tercera y ya estamos viviendo la cuarta, ¿no? Digitalización y TICs. Un informe reciente, ¿sí? Del 2016 señala que en el 2030 existirán 7 billones de dispositivos de red. Toda la actividad económica se controlará prácticamente en tiempo real
y la robótica avanzada será habitual en las empresas y en los hogares. El desarrollo, la utilización y la comunicación de información digitalizada son avances tecnológicos clave que están impulsando la cuarta revolución industrial. Las personas están cada vez más conectadas a la información digital en todas partes y en todo momento, y ello tiene implicaciones para la seguridad y salud en el trabajo. El 1 sería: no hay incorporación de nuevas tecnologías de la información. Las habilidades de los trabajadores no pueden seguir el ritmo del cambio de las tecnologías implementadas. Esto tiene consecuencias para la seguridad y salud como resultado del error humano. La tasa de cambio tecnológica es alta. La investigación y la regulación de la seguridad y salud tienen dificultades para mantenerse al día. No se utiliza la modalidad de teletrabajo o la modalidad es muy incipiente, con poco personal, bajo desarrollo y poco controles. Tengan en cuenta que estas preguntas las analizamos antes de la pandemia, ¿no? Unos visionarios. 2. Los trabajadores necesitan interactuar de manera diferente con la tecnología antigua y nueva y pueden hacer suposiciones incorrectas e inseguras acerca de cómo se comportará la tecnología. También existe la posibilidad de confusión y uso accidental de procedimientos incorrectos si las versiones antiguas y nuevas son actuales. Existe la modalidad de teletrabajo, no se aplica ergonomía y no hay control de las condiciones de higiene y seguridad en los hogares. Las aplicaciones utilizadas generan dificultades y presentan problemas técnicos. 3. Se organizan jornadas de capacitación y o discusión poniendo el foco en estos temas, es decir, blanqueemos todo esto, ¿no? Y 4, la mejor condición. Los trabajadores tienen las habilidades adecuadas para la interacción con las tecnologías. Se los consulta y se los hace participar ante cualquier cambio tecnológico, al igual que con todos los departamentos de la organización. Se emplean dispositivos de vanguardia que no solo mejoran la calidad y la productividad, sino también contribuyen al confort y a la seguridad. Existen programas de formación en línea o de recurso a la realidad virtual y aumentada para facilitar la formación. La modalidad de teletrabajo se encuentra bien desarrollada. Las aplicaciones no presentan problemas técnicos y se dispone de un servicio técnico eficiente. Se aplica ergonomía y se controlan las condiciones de higiene y seguridad en los hogares. Se proporcionan los elementos adecuados. Existen dispositivos y mecanismos para controlar también los factores psicosociales, fatiga, horarios, trabajo en solitario, etc. ¡Wow! ¡Qué buen ejemplo! Me había olvidado de este punto. ¿Se acuerdan cuando ayer hablábamos de los análisis prospectivos, ¿no? Que tenían esa mirada de adelantarse a los sucesos y poder vivir el futuro que uno desea, ¿no? Estas preguntas se fueron haciendo entre el 2018 y 2019, ¿sí? 2 años. Y ya habíamos planteado este tema, que quiere decir que si como empresa nosotros hubiéramos trabajado bien el tema del teletrabajo, cuando llegó la pandemia hubiera sido todo mucho más, más natural, ¿sí? Creo que este es un ejemplo claro, ¿no? De lo que hablamos ayer, de esa mirada prospectiva, de esa fase 2 que tiene el modelo, ¿no? Y acá claramente, en el 2018-2019 hablar de teletrabajo era una cosa que sí se nombraba, pero que no era realmente algo que estaba tan masivo como ahora, que es lo que estamos haciendo ahora mismo nosotros, ¿no? Bien. Diseño y usabilidad. Enfoque de diseño centrado en el ser humano. Enfoque para el diseño y desarrollo de sistemas que tiene como objetivo hacer que los mismos sean más utilizables, centrándose en su efectiva funcionalidad. Aplicación de conocimientos y técnicas de ergonomía, factores humanos y usabilidad.
Y el término usabilidad es que analiza y evalúa hasta qué punto un sistema, producto o servicio puede ser utilizado por usuarios específicos para lograr objetivos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un determinado contexto. Estos términos están tomados de la ISO 27500, ¿no? La organización centrada en el ser humano. Las preguntas serían: 1. Los puestos, máquinas, herramientas, sistemas, dispositivos, no cuentan con análisis de diseño ni de usabilidad. El trabajador usuario no es parte de este proceso. 2. Los puestos, máquinas, herramientas, sistemas, dispositivos cuentan con análisis de diseño y de usabilidad, solo por parte de los departamentos de ingeniería y o diseño. El trabajador usuario sigue fuera de este proceso. El diseño de estos elementos puede estar desactualizado y ser inapropiado para las condiciones actuales. Los nuevos proyectos no tienen en cuenta este aspecto. 3. Se organizan jornadas de capacitación y o discusión poniendo el foco en estos temas. Se está comenzando a incorporar estos criterios en nuevos y futuros proyectos. Incipiente incorporación de este enfoque. Y la mejor condición, el diseño está incorporado de los nuevos proyectos, compras y desarrollos, basándose en que dicho diseño optimiza el rendimiento y a la vez no dañe la salud de los trabajadores. Contemple la usabilidad y la accesibilidad para todo tipo de trabajadores. Con este punto, ¿cómo están? Acá estamos hablando de una ergonomía de proyecto, de una ergonomía de concepción, incorporado este término de usabilidad, ¿no? Y de accesibilidad para todos, ¿no? Nosotras, la empresa que tenemos con María Alicia, las máquinas vinieron de Italia, así que es como que no están pensadas tal vez para determinadas trabajadoras que la usan acá. Así que vamos por un 2. Bien. Así que han importado ergonomía. Exactamente. ¿No? Porque yo me enteré cuando una empresa trajo unas máquinas que eran italianas y pudimos interactuar con ingenieros, los fabricantes de las máquinas, pudimos interactuar bastante hasta el punto de antropometría. Cuando quisimos transmitirle nosotros cuál era nuestra necesidad antropométrica para esa mutua adaptación, dijeron que eso no era posible, que las máquinas y herramientas por normas UNE, ¿sí? Son las normas europeas, tienen que salir en base a la antropometría de cada país, independientemente si se exportan o no. Algo que nosotros, la verdad, no lo sabíamos y tuvimos que hacer un pequeño ajuste, una pequeña readaptación, ¿no? Pero bueno, un tema a tener en cuenta también, ¿no? Mantenimiento, ¿sí? El mantenimiento como responsabilidad de toda la empresa. Al darse cuenta de las repercusiones de un mantenimiento deficiente en la rentabilidad de las empresas, muchos directores están lanzando campañas de promoción o revisando la opinión de que el mantenimiento se debía encomendar a un equipo especializado. El elemento esencial del nuevo enfoque es que cultiva la conciencia del mantenimiento. Esto requiere un cambio de actitudes. Este enfoque necesita contar con la adhesión de la dirección general y con su disposición a experimentar nuevos métodos, ¿no? Esto fue en un manual de introducción del estudio del trabajo, donde ya en algunas empresas hablan de tecnólogos, ¿sí? Que son trabajadores sobrecalificados que pueden no solo interactuar con la máquina desde el punto de vista productivo, sino también interactuar, ¿sí? Con equipos especializados, porque obviamente
a medida que avanza la tecnología, nuestros trabajadores tienen que tener un plan de formación, ¿no? Y el 1 es, se realiza mantenimiento correctivo, corrigiendo solo los defectos observados en los equipamientos o instalaciones, sin considerar los factores de seguridad y salud ocupacional. 2. Se realiza mantenimiento preventivo. Acá pasamos del correctivo al preventivo, ¿no? De equipos o instalaciones mediante la realización de revisiones y reparaciones que garanticen el buen funcionamiento. No se contemplan las tareas de mantenimiento en los diseños de puestos, máquinas, herramientas y sistemas. Es decir, tampoco se los involucra al personal de mantenimiento en la compra de estas nuevas máquinas. Porque no nos olvidemos que también la ergonomía es también de la gente de mantenimiento, es para la gente de mantenimiento. Porque muchas veces se incorporan tecnologías y después cuando hay que hacerle el mantenimiento, realmente tienen que adoptar posturas forzadas o tienen que incorporar otras herramientas, otros elementos, hacer fuerzas que no estaban contempladas. Es decir, esta última parte me parece muy interesante, que los mantenimientos también tienen que estar incorporados en las adquisiciones de las nuevas máquinas, ¿no? El 3 es, se realiza mantenimiento predictivo. Fíjense que el 1 era correctivo, 2 preventivo, 3 es predictivo, para pronosticar el punto futuro de falla de un componente de una máquina, como así también de los dispositivos y sistemas de seguridad que puedan afectar la seguridad y la salud. Y el 4 sería el mantenimiento se encuentra incorporado e integrado en los equipos de producción, como así también a los de seguridad y medicina del trabajo. Participa en la confección y revisión de los procedimientos de trabajo y además en el diseño de puestos, máquinas, herramientas y sistemas, ¿sí? Es decir, miren cómo fue evolucionando el mantenimiento, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que tienen que valorar. ¿Cómo venimos? ¿Están muy cansados? No, venimos bien. Bien, bien. Una pregunta. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Pues yo estoy con la presentación. Sí, no, estamos. Sí, no veo. estamos acá, estamos. Bueno, me quedo tranquilo entonces. Layout, ¿sí? Como algo también interesante para la ergonomía. En materia industrial, el layout suele tener que ver con la cadena de abastecimiento y la disposición de los almacenes, entre otros asuntos que ameritan una planificación logística previa. Así, se persigue la optimización de los procesos de traslado de materia prima o de mercadería elaborada para maximizar la velocidad de preparación y disminuir el esfuerzo. Tengan en cuenta que un mal layout hace que el trabajador o tenga que caminar más, o tenga que trasladarse más, o tenga que, si me traslado más y tengo que empujar, si una zorra, me estás agregando metros, ¿no? Y no lo tuviste cuenta en el layout, como para dar un ejemplo de cómo podemos ir de la macro layout a la micro de empuje y de tracción, ¿no? De la resolución. Bien, 1. No existe layout definido y estudiado, provocando grandes impactos negativos para la producción, calidad y seguridad de los trabajadores. 2. El layout se fue definiendo en base a la necesidad productiva sin ningún estudio previo de los procesos y su performance. Pueden generar impactos negativos para la producción, calidad y salud de los trabajadores. Esto es común en las pymes, ¿no? Que van creciendo, ¿no? Y van agregando sectores, y van agregando áreas, y van agregando máquinas, ¿no? Sin un estudio previo, ¿no? Sin un análisis previo. 3. Existe un layout coherente con el proceso productivo, con análisis básicos sobre la producción, calidad y seguridad. El layout actual no genera inconvenientes, pero no se ha vuelto a analizar para evaluar la posibilidad de que genere mayores beneficios ante su optimización. Y el 4 es, el layout de planta permite
Flexibilidad máxima para afrontar circunstancias cambiantes. ¿Sí? Yo puedo cambiar una línea, puedo cambiar rápidamente y seguir produciendo. Coordinación máxima entre departamentos, utilización máxima de volumen, visibilidad máxima, accesibilidad máxima, distancia mínima, evita movimientos innecesarios o circulares, manejo mínimo, incomodidad mínima, reduce corrientes de aire, iluminación deficiente, calor, ruido, vibraciones y olores, seguridad máxima, flujo unidireccional, rutas visibles e identificadas adecuadamente. Miren todo lo que se puede hacer con un buen diseño de un layout de planta, ¿no? Uno, dos. Las pymes comúnmente entran en uno y con los años No, pasan. nosotros estamos bastante bien. Yo la otra vez hablaba con el Tano, que me explicaba que ellos tienen las plantas todas puestas iguales en todas partes del mundo. Bien. Y que en este caso los tienen más juntos a los puestos, teníamos un problema de ruido, que yo le decía, bueno, la soldadora que está más lejos de donde está el lugar donde se mete la materia prima, tienen menos ruido que los otros, y él me decía, sí, bueno, en las otras plantas están distribuidos de la misma manera, pero más alejados, que por eso no les daba ruido en los otros lugares. Pero es como, sí, no caminan mucho además, tienen muchas cosas que van con el CLAR, Bien. Sí, estamos algo bueno. claramente cuando hay análisis de layout, pero desde el punto de vista ya desde antes de que se coloque un ladrillo de construcción de la empresa, y ya son, cuando se construyen nuevas plantas, seguramente ya vienen con layout que fueron homologados de décadas de utilizarse en otros lugares del mundo durante mucho tiempo, inclusive ya te llega la versión mejorada, ¿no? Es muy interesante inclusive el hecho de cómo fue concebido, ¿no? ese layout y en todos los puntos que impacta la ausencia de un buen layout, ¿no? Y por eso es el punto un poco número 4, ¿no? Que podemos ir desde caminar menos hasta evitar corrientes de aire, ¿no? O depende de dónde estén ubicadas las máquinas, tener una iluminación deficiente, ¿no? Porque me alejo de las ventanas, es decir, eh, el layout es como para una especialización, ¿no? Sí, acá tienen problemas de iluminación y todo, pero bueno, porque decir, el galpón ya estaba, pero bueno, por eso les quedaron más juntas también las mesas de trabajo, Bueno. ellos los tienen más separados por cómo tenían las cosas ubicadas, pero como que en todos los lugares tienen igual, es decir, distintas líneas de producción una al lado de la otra. Pero ahí hay un hallazgo interesante, es decir, cómo se tuvo que adaptar, y que ahora que lo pienso es muy común en este país, ¿no? Cómo se tuvo que adaptar un proceso, ¿no? Un proceso productivo a una cáscara, a un lugar que ya estaba predeterminado, que seguramente no era para lo cual fue diseñado. No, había un galpón, punto, nada más que eso. Exactamente. Entonces trataron de ver cómo hacerlo similar a lo que ellos ya conocían. Bien. Pero por eso, y después tienen problemas, justamente esto del problema de iluminación, del ruido y todo eso, y le digo, bueno, acá hay que mejorar la iluminación general porque es un desastre, le digo, no se ve nada, y trabajan en un turno que a la noche no se ve nada. Sí, es verdad, me decía, pero bueno, pasan estas cosas. Sí, totalmente. Pero qué interesante ese, de que en muchísimos casos sucede eso, se tiene que implantar un proceso productivo en una caja que estaba diseñada para otra cosa, ¿no? Sí. ¿Dónde estamos? Productividad. A ver, acá llegamos al tema económico. Los indicadores de productividad buscan relacionar el resultado productivo de cada empleado atendiendo a sus características y desempeño. Este factor se debe lograr mediante un balance entre rendimiento,
y bienestar. El 1 es, no se evidencian indicadores de productividad de ningún nivel. 2. Se presentan indicadores generales de productividad, pero estos no son analizados en función de cada empleado. ¿Sí? La productividad por empleado no se mide. 3. Se presentan indicadores específicos de productividad por empleado, pero no son actualizados periódicamente. Y el 4. Se presentan indicadores específicos de productividad por empleado, los cuales se analizan periódicamente para determinar si el indicador utilizado es el correcto y a su vez considerando todos los aspectos físicos, fisiológicos y psíquicos de los empleados. Es decir, tengo un indicador, ¿sí?, de producción por empleado, lo mido, lo analizo, lo actualizo periódicamente y aparte hago la interrelación, es decir, yo estoy teniendo un indicador, pero ese indicador yo estoy cumpliendo con mi producción, pero tiene considerado los aspectos físicos, fisiológicos y psíquicos de los trabajadores, ¿sí? Este es un tema que por ahí habría que hablarlo más con la parte financiera de las empresas, por ahí este dato ustedes no lo tienen, pero bueno, lo importante es tener este concepto. Comúnmente las empresas no alcanzan a tener esta medición tan finita de productividad por empleado y mucho menos considerándolo esta relación de físico, fisiológico y psíquico del empleado, ¿no? Pues yo puedo estar teniendo una excelente producción por los empleados, pero estoy generando una fatiga a mediano o largo plazo que después va a ser un boomerang, ¿no? Que me va a venir en contra, ¿no? Ese comúnmente ese dato financiero las empresas no alcanzan a llegar, ¿no? En nuestro caso, tienen indicadores de productividad, es decir, tienen que cumplir sí o sí una meta diaria, pero Ajá. obviamente nunca lo comparan si a la persona le pasó algo. Bien. Tenemos con problemas, gente con problemillas. Pero, bien. Sería claramente un 2, ¿no? Pero estos no son analizados en función de cada empleado. Sí, no, a ver, sí, la productividad es por empleado. está Sí, bien. tiene que cumplir Sí. lo mínimo y los que Sí. están viendo a ver si le daban ganancias, si le daban un extra por aumentar la cantidad de productividad. Bien. Que después va a terminar impactando en algún aspecto físico, calculo. Y eso es lo que te pide el punto 4, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuán sostenible son tus trabajadores en el tiempo, ¿no? Claro. Uh-huh. Bueno, otro temita, capital humano e intelectual. Pero definamos qué es cada uno. Capital humano recoge todas las capacidades individuales, los conocimientos, las destrezas y la experiencia de los empleados y directivos de la organización. Además, incluye la creatividad e inventiva de la organización. Eso es tener el capital humano, ¿no? Son las capacidades, yo tengo todas las capacidades individuales, tengo el conocimiento, sus destrezas. Ahora, el capital intelectual es la posesión de conocimiento, experiencia aplicada, tecnología organizacional, relaciones con los clientes. Es decir, la empresa se va a quedar con mi capital intelectual, no con mi capital humano. ¿Sí? Esa es la diferencia. Yo hoy estoy trabajando en la empresa y estoy aportando, ¿sí?, mi capacidad individual, mis conocimientos, mis destrezas. Pero el día que yo me voy, ¿sí?, lo que queda es el capital intelectual. Y lo que me va a decir, me va a preguntar es si la empresa, ahora lo vamos a ver en las preguntas, tiene una red de contención para captar, ¿sí?, estos factores. El 1 es, la empresa no reconoce directamente al capital humano ni a otros activos intangibles como creadores de valor, es decir, no está en el radar. 2. La empresa mide su capital humano en función de los desembolsos económicos que producen su personal, salario, seguridad social, reclutamiento, formación, integración. 3. La empresa reconoce en el capital humano la potencialidad que posee para crear un valor superior a la inversión producida en el mismo.
pero no utiliza ningún modelo de medición para evaluarlo, por lo que los retornos de las inversiones en el mismo no pueden ser medidas correctamente. Y el 4 es, la empresa utiliza un modelo de medición que detalla correctamente y mantiene actualizado el valor del capital humano, convirtiendo este activo intangible en valor económico, es decir, lo tiene medido. Con nosotros participó es una licenciada en Administración de Empresa, y lo que le costó hacer estas preguntas y lo que me decía es, Walter, ¿sabés qué es lo que sucede? Es muy difícil y lleva mucho tiempo el poder medir, ¿sí?, lo que es el capital humano, ¿no? Y especialmente porque son intangibles. Entonces, es muy difícil llevarlo a valor económico. Sí, hacemos tenemos políticas de salario, tenemos políticas de seguridad, tenemos políticas de reclutamiento, formamos a nuestros empleados, los tratamos de integrar, pero de ahí a poderlo plasmar, medir, es intangible, es realmente difícil, ¿no? No sé si ustedes tienen alguna experiencia en este tema. No, no. Es el tema, ¿no? Porque hay tanto, ¿no? Cuando nosotros decimos son empresas que son tan volátiles, ¿no? Que uno a veces escucha, uy, lo formaron durante 5 años y cuando ya lo tenían formado vino la empresa de enfrente y se lo llevó. Y bueno, se llevó el capital humano. Te dejó el capital intelectual, pero el humano se lo llevó con su potencial a futuro, ¿no? Ujú. Bien. Entramos en en el último sistema, ¿no? Que es el subsistema social comunidad. Trabajadores jóvenes, ¿sí? En Argentina se evidencian proporciones similares. En el 2017, de acuerdo a datos aportados por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, la incidencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales entre trabajadores adolescentes de ambos sexos y de varones entre 16 y 24 años fue casi un 50% superior a la de sus pares de 25 años y más. Esto es de las estadísticas del Observatorio de la SRT del 2017. Pero esto no pasa solamente en Argentina. A nivel mundial, ¿sí?, los jóvenes, ¿sí?, sufren más accidentes que las personas de mayor edad, y obviamente tiene una explicación porque es comúnmente porque se los envía a hacer los trabajos, es lo que se dice el derecho de piso, porque no tienen experiencia, porque no fueron bien formados, porque quizás no los cuidaron, ¿sí? Y bueno, apunta un poquito a eso, ¿no? El uno sería, la inclusión de los jóvenes trabajadores cubrirá directamente los puestos de trabajo de mayor exigencia física y mental, derecho de piso. 2. La organización tiene un seguimiento informal del desempeño productivo, pero no del desarrollo de su cultura de seguridad y de salud. ¿Sí? Tiene un seguimiento informal del productivo, pero no de su cultura. 3. No existen análisis diferenciados etarios, no por edad, de datos e información sobre la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores jóvenes. No se tiene un programa formal de monitoreo y control de su crecimiento profesional. 4. La organización cuenta con una política de integración de la seguridad y salud ocupacional en la educación general y en los programas de formación profesional para jóvenes, a fin de construir generaciones de trabajadores que trabajen en condiciones más seguras y saludables. Este programa es revisionado permanentemente, traduciendo esta gestión en una organización sustentable. Un poco de lo que hablábamos, ¿no? ¿Conocían este dato? No. Bien. Ahí ya tienen para hacer. No entiendo como el 2 y el 3, es decir, como que parece que, capaz que estoy interpretando mal, como que el 3, ponerle las comillas, es peor que el 2. A ver, el 2. La organización tiene un seguimiento informal, ¿no?, del desempeño productivo,
pero no del desarrollo de su cultura de seguridad y salud. Y el 3, no existen análisis diferenciados etarios de datos y información sobre la seguridad de los trabajadores jóvenes, no se tiene un programa formal de monitoreo y control. Sí, en definitiva, el 3 en sí complementa con el 2. Claro, No no es que entiendo haya por una qué diferencia. diferencia. Sí, Ujú, no es que haya diferencia, sino que complementa. El 2 y el 3 podrían entrar en uno solo, ¿no? ajá. Pero bueno, en el 3 se agrega el tema de Si es análisis. formal o informal es la diferencia, pero tiene un Exacto. seguimiento informal y el otro no tiene un programa formal, es como que es más o menos lo mismo. Sí. A no ser la diferencia está en el análisis etario, ¿no? Bueno, pero en este 3 que no existen análisis etarios, pero tampoco lo dice en el En el 2. 2. Por eso no encontraba como la diferencia entre esos dos puntos. No se tiene un programa formal de monitoreo, pero no desarrollo de cultura. Claro, el 3 lo que agrega es el tema del programa formal, ¿no? Lo que Pero comentabas. dice, no se tiene un programa formal. Y el Sí, otro dice, tiene un seguimiento informal. ahí, mira vos, hemos detectado un error. Ese no ahí no va. Ah, Porque sí se agregaría, se tiene un programa formal de monitoreo y control que vendría a ser claro, la ahí estaría la mejora diferencia. del puesto. Mirá vos, mirá que ha pasado gente por acá, ¿eh? Detallista. Y Bien, cuando pero lo... no les importan los trabajadores jóvenes, ¿qué va? ¿El uno directamente? Es decir, no. Sí, sí, porque directamente van al derecho de piso y ahí comienzan su peregrinación dentro de la organización, ¿no? Me estoy anotando este puntito del 3, así lo modifico. Se tiene. Que es lo más común que pasa en las empresas, los más jóvenes siempre comen. A ver, es natural que también así sea. El hecho es que nosotros desde la seguridad y la salud deberíamos poner un poco nuestra lupa y nuestro foco en ese aspecto, sabiendo de las estadísticas mundiales, ¿no? Mundiales y bueno, está de nuestro país también, ¿no? Que el 50% de la población laboral, que los jóvenes se accidentan más, ¿no? Uy, otro tema, el otro extremo, envejecimiento de la fuerza laboral. Se prevé que la proporción de personas de más de 65 años de edad aumente del 9% actual a más del 11% en el 2030 y cerca del 16% en el 2050. Algunas capacidades funcionales, a saber, físicas y cognitivas, pueden empezar a disminuir con la edad como resultado de los procesos naturales del envejecimiento. Así, por ejemplo, los resbalones, los tropezones y las caídas son más frecuentes entre los trabajadores de más edad. Y es más probable que las lesiones profesionales que ocasionan precisen de hospitalización o provoquen la muerte o fracturas, y en particular entre las mujeres. Otro dato interesante, ¿no? Y a ver cómo estamos. El uno. No se cuenta con un enfoque de la seguridad y salud respecto de la edad, donde debería centrarse en la adaptación de las condiciones laborales, en especial en lo que respecta a las limitaciones, adaptabilidad y capacidad de trabajo. 2. La edad avanzada es considerada desde el punto de vista de la salud. Se realizan seguimientos personalizados por el Departamento de Medicina al personal en edad avanzada, pero no se evidencia una estrategia de modificación o actualización del diseño de puestos y sistemas adaptados a esta población. 3. Se organizan jornadas de capacitación y discusión poniendo el foco en estos temas. Y el 4 sería, se cuenta con un programa de diseño de puestos y sistemas adaptados a las capacidades y limitaciones de las personas según género y edad, como así también de un exhaustivo seguimiento y control de los trastornos músculos-esqueléticos. También son considerados como transmisores de cultura, buenas prácticas, experiencias, etc.
Acá comúnmente lo que pasa es que como no hay reconversión tecnológica, a medida que los trabajadores van envejeciendo, se encuentran con cada vez mayor limitaciones, tanto cognitivos como físicos, y no pueden seguir haciendo ese trabajo porque el puesto no se adecuó y terminan haciendo trabajos de menor valor o de menor categoría. Y nuestra mirada como ergónomos tiene que ser distinta, es decir, tengo que tener este análisis y tengo que adecuar los puestos de trabajo para que lo pueda realizar un joven trabajador de 18 o 20 años y una persona que se está por jubilar, ¿no? Ese es un poco el criterio de estas cuatro preguntas. ¿Conocían también este dato? No, yo no. No, yo no. A mí me pasa que muchas veces cuando nosotros pensamos en los trabajadores, pensamos como que es un trabajador de una sola edad, ¿no? Ujú. Y no tenemos en nuestro mapeo mental los distintos grupos etarios y cómo impacta cada uno de los temas en esos grupos, ¿no? ¿Existe la empresa de los cuatro? De los... De los cuatro. eh, Que te en haya un, dado con- muchos cuatro. en un congreso, Volkswagen, ¿sí? El médico de Volkswagen, estaban haciendo un estudio, no sé si lo han escuchado nombrar, que se comenzó a hacer en Alemania, principalmente en automotrices, que se llama el traje de viejo. ¿Qué es el No, traje de viejo? De No. hecho, ¿eh? no lo escuché. Ah, de hecho lo llevó y lo mostró. Se toma a un joven trabajador, ¿sí? Con ningún tipo de limitación física y se lo coloca el traje de viejo. El traje de viejo es un mameluco, guantes, anteojos, protectores auditivos y en algunas partes del mameluco algunos sistemas que, ¿qué es lo que hacen? Te reducen movilidad, te disminuyen tu audición, te disminuyen la vista y te hacen ser, ¿sí? Una persona avanzada en edad. Entonces, una vez que a mí me colocaste ese traje de viejo y que ya no puedo hacer cosas porque obviamente me limita, porque como, eh, está pensado con las limitaciones de una persona de edad, me hacen hacer el trabajo. Y en base a cómo yo hago el trabajo, de ahí se marcan las distancias, se marcan el tamaño de la letra, ¿sí? Se marca el nivel de sonido que tienen que tener las alarmas. Con esto, ¿qué se garantizan ellos? De que yo no tenga que estar pensando en el trabajador y en su edad, porque el puesto de trabajo va a estar holgado, ¿sí? para toda la población laboral. No sé si me explico. Sí, Es, sí, es te muy entiendo. interesante, no lo volví a ver al médico, en algún momento seguramente nos dará sus avances, pero se estaba haciendo acá en Argentina. Pero qué mirada interesante, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo tener los puestos preparados para trabajadores en edad avanzada? Si lo puedo hacer y puedo ser igual productivo, porque hoy la tecnología me lo permite, me quedo tranquilo de que no va a haber desviaciones de esta población, ¿no? Ujú. Por eso me hiciste acordar con tu pregunta. Trabajadores migrantes, otro gran tema mundial, ¿no? Las estimaciones de la OIT en el 2018 sobre el número de trabajadores migrantes en el mundo entre el 2013 y 2017 muestran que representaban 164 millones de la población total de 277 millones de migrantes internacionales. Y acá la mayoría de los migrantes tienen entre 20 y 64 años, así que están en plena edad de trabajo. Y esto lo estamos viviendo en nuestro país. Encontramos muchísimos trabajadores que vienen de otros países. Y bueno, a ver qué nos da
como respuesta, a ver si las empresas lo tienen en cuenta. 1. La organización no analiza la hipótesis de incorporar migrantes. 2. La organización contempla la incorporación de migrantes, pero no considera el rendimiento del sistema donde se haya inmerso ni su bienestar general. Ausencia de la noción del impacto que acarrea el desarraigo. 3. Se cuenta con contención informal emanada de la calidad y cultura de los compañeros de trabajo. Esto es muy común, que cuando viene una persona, un inmigrante, son sus propios grupos y compañeros de trabajo que hacen el trabajo de compensar el desarraigo, ¿no? Que lo invitamos a jugar al fútbol, que trae a tu familia al cumpleaños de mi hijo, que, ¿no? 4. La organización no solo cumple con la igualdad laboral en todos los sentidos, sino también tiene un programa de apoyo para la contención del desarraigo del trabajador y de su familia, ¿sí? El otro día me tocó pasar esta misma pregunta por una empresa y había una ingeniera venezolana y realmente ella comentó, dice, la empresa la verdad me ayudó muchísimo en todo lo que fue todo el trámite legal para mí, para mi familia, en eso no me puedo quejar. Pero en el tema de contención, si no fuera por el punto 3, yo no sé si no me hubiera vuelto. Cuando dijo eso nos quedamos, ¿no? Es decir, las empresas tienen que considerar el tema del desarraigo, ¿no? Y por eso está en el punto 4, ¿no? Ese desarraigo que trae, a ver, y muchos que han salido de sus países no fueron porque buscando un futuro, muchos salieron por temas políticos, ¿no? Y por temas que son mucho más pesados y que le giran plata a sus familiares y que, bueno, es todo un tema. Por eso, bueno, hay para hacer dulce de leche también con este tema. Género. En las últimas décadas, la tasa de participación de las mujeres en el mercado de trabajo ha crecido significativamente, del 36.8 en el 90 al 48.1 en el primer trimestre del 2017. Si bien las mujeres representan la mitad de la población, su tasa de empleo sigue siendo más baja que la de los varones. 43 para las mujeres, 66 para los varones, ¿sí? Si bien los niveles de participación de las mujeres en el mercado de trabajo siguen indicando una suba histórica, este crecimiento se tradujo en un aumento de los niveles de desocupación y subocupación, antes que en un incremento del porcentaje de ocupaciones plenas. Entre estas brechas de géneros pueden mencionarse diferencias salariales, segmentación horizontal y vertical, discriminación en el acceso a ciertos oficios o sectores de actividad, entre otros. A ver, en vuestras organizaciones. 1. La organización, sindicato y población laboral tiene una cultura sesgada sobre la incorporación del género femenino. No hay mujeres en sectores productivos y el porcentaje de mujeres en áreas administrativas es bajo. 2. La organización posee un bajo porcentaje de mujeres trabajando en puestos de producción y las que así lo hacen no son contempladas en análisis diferenciales en cuanto a diversidad de género, factores físicos, psíquicos y sociales. 3. La organización comenzó con un programa de cambio cultural y de romper los paradigmas antes mencionados. Se encuentra también diseñando una organización donde sus puestos de trabajo puedan ser operados indistintamente por ambos sexos, sin dañar el rendimiento del sistema ni la salud. 4. Los puestos de trabajo están diseñados y calculados para trabajadores de ambos sexos. Se organizan campañas de discusión y concientización sobre el tema de equidad de género. Me entusiasma mucho escuchar qué valoración tienen en este tema.
Nosotras al revés, nuestra empresa es una empresa que suelda burletes, perfiles para hacer burletes de PVC y son todas mujeres y es una condición de que sean mujeres. ¡Wow! ¿Y por qué? No sé, María Alicia en su momento, que es la que va a la empresa, cuando empezó había preguntado y supuestamente porque son como más prolijas, le dijeron como para el trabajo, pero es como que ya viene así, es decir, desde Italia se bajaron como esas líneas y siguen siendo solo mujeres las que trabajan en la soldadora. En otros puestos sí hay hombres, pero en este puesto no, son todas mujeres. Qué interesante que puedan indagar un poquito más, ¿no? ¿De dónde viene esa historia? ¿Por qué? Si es un tema... porque, a ver, hoy la neurociencia está terminando de definir algunos aspectos, ¿no? Que antes, de una manera empírica, se presuponía de que la mujer es más prolija que el hombre, que es más detallista, que es multitarget, ¿no? Que puede realizar y pensar varias cosas a la vez. Es decir, hoy la neurociencia, algunas de ellas las viene confirmando, pero no creo que quizás este trabajo, y especialmente si viene de otros países, ya debe tener algunos años y habría que ver, ¿no? ¿Cuál fue el estudio por el cual, ¿no? Porque no es común que en este caso se dio al revés, ¿no? Qué Sí, interesante. al revés, sí, sí. ¿Y en los demás? Yo sabía que íbamos a quedar solos al final. Además se fueron a comer. No, nuestra empresa es en su mayoría varones, jóvenes. Ajá, En producción no se ven mujeres. bien. ¿Hay limitaciones tecnológicas o no? ¿O es un Es tema de... no, es una cuestión de fuerza. Ah, bien, bien. Así que nosotros como ergólogos tenemos ahí algo interesante para hacer para incluir, ¿no? Sí, 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 tal cual. En la Bien. empresa que yo analizo tampoco hay mujeres. Ah, y sí, es lo más normal, por eso el comentario que hicieron de esta soldadora me pareció llamativo, pero bueno, hay un montón todavía de barreras, ¿no? Trabajadores discapacitados, ¿sí? El desempleo entre los discapacitados es sustancialmente mayor que el registrado en la población activa en su totalidad, ¿no? Es decir, eh, el tema de la incorporación por las deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales hacen de que no haya, ¿no? Y que haya muchas barreras por el lado de las empresas y que no se incorporen. Tengan en cuenta que también nosotros tenemos esta ergonomía específica, es decir, tenemos que colaborar con terapistas ocupacionales en ver cómo reincorporamos y reacondicionamos los lugares de trabajo para la discapacidad, ¿no? El uno sería, la organización no analiza la hipótesis de incorporación de trabajadores con alguna discapacidad. Dos, la organización analiza la hipótesis de incorporación de trabajadores con alguna discapacidad desde distintas perspectivas: social, económica, impositiva. 3. La organización decide la incorporación, pero se encuentra con resistencia de tipo arquitectónico, productivo, cultural, ambiental, geográfico. Y 4. La organización contempla una integración de trabajadores con alguna discapacidad a sus procesos productivos. Una estrategia completa de gestión de la discapacidad incluye prestaciones para la contratación, la promoción y la retención de las personas que sufren una discapacidad, así como ajustes, y acá estamos nosotros, así como ajustes y adaptaciones donde sean necesarios. También se consideran los beneficios impositivos por tales contrataciones. ¿Sí? Y como último punto, el número 27, ¿sí? Hablamos de responsabilidad social, empresaria y medio ambiente.
Y la 1 dice, no se evidencian de forma implícita ni explícita planes, proyectos, programas o acciones en materia de responsabilidad social empresaria con respecto a los miembros de la organización, de la sociedad o del medio ambiente. 2. Existe en la organización y en forma incipiente, de bajo impacto, etapa embrionaria, un área encargada del diseño y seguimiento de proyectos, programas, acciones, actividades mediante las cuales se relaciona la organización con la sociedad en la que opera y su impacto en el medio ambiente, pero no es un pilar estratégico a la hora de decidir e integrar en los proyectos. 3. La responsabilidad social empresaria se encuentra integrada en cada decisión estratégica y se fomenta en todos los niveles de la organización, pero no se mide ni registra su eficacia ni impacto en la comunidad ni en el medio ambiente. Y el 4 ya nos conduce al Pacto Global de Naciones Unidas, donde, bueno, el punto número 1, apoyar y respetar la protección de los derechos humanos. 2, no ser cómplice de abuso de los derechos humanos. 3, apoyar los principios de la libertad de asociación sindical y el derecho a la negociación. Eliminar el trabajo forzoso y obligatorio. Abolir cualquier forma de trabajo infantil. Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación. Bueno, son 10 puntos que esto lo pueden tranquilamente obtener de internet, que es el Pacto Global de Naciones Unidas, ¿no? Es decir, aquí hemos completado, ¿sí?, los 27 subsistemas, que es de esta fase número 1, cuestionario cualitativo, diagnóstico de la condición actual, puntajes de 1 a 4, de 6 subsistemas de 27 elementos para analizar. ¿Qué es lo que hicimos? Es el cómo estoy, ¿sí? El cómo estoy. La fase 2 es la perspectiva de cómo quiero estar y la fase 3, si surge alguna condición nueva que impacte en mi organización. Así que hemos concluido. Yo sé que es muy desgastante el trabajo que hemos hecho, pero creo que les va a aportar una mirada, una cosmovisión que les comenté en el día de ayer, que era un poco el objetivo de este módulo, ¿no? Que ustedes puedan cerrar su diplomatura con una mirada macro, ¿no? Y que puedan comprender la íntima relación que hay entre ellos, ¿no? No sé, Gustavo, si querés aportar algo. No. Si querés comentarle un poquito cómo va a ser la cursada de la semana del 4 o la práctica, ¿eso ya lo vieron? La práctica fue la del día de hoy. Hoy a ellos lo No, que tienen hoy. el Excel y la consigna de lo que tiene que elaborar para la semana. Claro, a ver si Ya. alguno de ustedes me puede presentar cómo les quedó el Excel con la valoración. Así sobre ese podemos indicar y podemos quizás definir con Gustavo qué alcance le querés dar, Gustavo, también a ¿Querés que esta. te lo comparta? Bueno, puede ser. Dale. Qué grande, Marcela. Ya detuve la grabación, ¿eh? Ah, no, estoy grabando todavía. ¿Le paro la grabación? Sí. Ese. ¿Vos ahí ves?